3 semanas después de firmar los papeles en el ayuntamiento con la CEO Reina de Hielo, Sarafina Dance, todo su club de admiradores salió de la nada. Su pequeña asistente, el que se le escapó, el chico con el que creció, todos aparecieron, declarando su amor eterno por ella y llamándome un perdedor inútil que no la merecía. Todos intentaban arrebatarme a mi esposa. Mi mano, sosteniendo un sándwich de desayuno a medio comer de una bodega, se quedó congelada en el aire. Levanté la vista y lo vi de pie detrás de ella. Grant Harrington, el legendario amigo de la infancia, el que supuestamente conocía a Sarah desde que estaban en pañales, quien además era considerado el gran amor perdido de su vida. Estaba apoyado en el marco de la puerta con un traje a medida, con una sonrisa burlona que parecía decir, ¿ves? Te dije que era un perdedor. ¡Qué coincidencia! Mastiqué lentamente y tragué el último bocado de mi sándwich, luego me limpié las manos. Lo que este pequeño grupo no parecía comprender era que hacerme enfadar en ese momento era como iniciar una fiesta rave en un campo minado, intentando robarme a mi chica. Ni siquiera se detuvieron a considerar si estaban a la altura de la tarea de provocarme. Parecían haber olvidado que la reina de hielo que estaba a mi lado era capaz de poner toda esta ciudad patas arriba cuando realmente perdía el control. Solo tenían que esperar. Recibirían lo que se merecían. Despertar al día siguiente con la noticia de que estaban de rodillas, suplicándome que los dejara en paz, se sintió condenadamente bien. Estaba de pie fuera del ayuntamiento, contando los $300 en mi bolsillo por tercera vez. Era todo lo que tenía en el mundo. Ella llevaba un traje negro perfectamente entallado, sus tacones resonaban con firmeza sobre el pavimento. Cuando entregó sus documentos, las yemas de sus dedos eran de un blanco frío y pálido. Sus ojos recorrieron mis zapatillas desgastadas, pero no dijo una palabra. Solo más tarde supe que bajo la fachada helada de esta CEO multimillonaria había una posesividad tan intensa que podría atarme a la cama durante 3 días seguidos solo para evitar que saliera de casa. Todo el asunto de ese matrimonio impulsivo suena increíble. Yo mismo aún no lo creo del todo. Después de todo, Sarafina Dance era el tipo de mujer que podía entrar en una habitación y hacer que la temperatura bajara 10 grados, y yo tenía un título de una universidad estatal, un diminuto apartamento con olor a moho en una zona difícil de Queens y un salario de $45,000 al año. Después del alquiler y los servicios, apenas me quedaba suficiente para macarrones con queso de microondas. Mi madre fue quien me obligó a ir a la cita a ciegas. Dijo que la mujer era un gran partido y me rogó que al menos me pusiera una camisa limpia. Revolví mi armario y encontré la única camisa blanca que tenía que no estaba desgastada, aunque tenía una leve mancha de grasa en el cuello que nunca pude quitar. Antes de salir, me rocié con media botella de colonia barata de farmacia para disimular el olor de mi apartamento. El lugar de encuentro era un restaurante de lujo en Manhattan. Me quedé afuera mirando el letrero dorado, con las piernas temblando. Sarapina era aún más hermosa que en su foto, pero su rostro era tan frío que parecía recién sacado de un congelador. Cuando levantó la vista hacia mí, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El camarero me entregó el menú. Fingí estudiarlo durante mucho tiempo, pero mis ojos estaban clavados en el plato más barato, la ensalada de la casa. «Cásate conmigo», dijo de repente. Su voz carecía de toda calidez. Casi me atraganto con el agua, convencido de que había escuchado mal. «No quiero nada de ti. Tengo la casa, los coches. Solo tienes que firmar los papeles conmigo», añadió con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Me quedé mirándola, con la mente acelerada. ¿Esta mujer estaba loca? ¿O era algún tipo de estafa elaborada? Pero no parecía una estafadora. Todo en ella gritaba, soy ridículamente rica. ¿Por qué yo?, logré preguntar finalmente. Dejó los cubiertos y me miró directamente a los ojos. Pareces confiable y necesito un marido para lidiar con mi familia. En otras palabras, buscaba un accesorio. Dolió un poco, pero luego lo pensé. No era exactamente un maltrato. No tenía dinero, ni casa, ni coche. Era, como mucho, de apariencia promedio.
Casarme con una mujer así, aunque solo fuera de nombre, no parecía una pérdida. Está bien, hagámoslo, dije apretando los dientes. Mirando atrás, estaba tan arruinado que no podía pensar con claridad. Ni siquiera consideré las posibles trampas ocultas bajo la superficie. El día que obtuvimos la licencia, Sarapina me recogió en un Maserati, un coche que solo había visto en internet. Me senté en el asiento del pasajero sin saber dónde poner las manos, temiendo ensuciar algo. Dentro del ayuntamiento, el funcionario nos miró de forma extraña. Uno de nosotros llevaba un traje imponente que irradiaba autoridad, el otro vestía una camiseta descolorida y jeans, completamente fuera de lugar. Cuando posamos para la foto, Sarapina se inclinó ligeramente hacia mí. Estaba tan nervioso que tenía la espalda empapada en sudor. Sostener ese certificado de matrimonio aún se sentía irreal. Estaba casado y mi esposa era una CEO. Ven a casa conmigo, dijo Sarapina, entregándome uno de los certificados, con su tono plano habitual. Su casa era un ático dúplex en el edificio más lujoso del Upper East Side. Era tan grande que podría haber corrido dentro de él. La decoración era de tonos fríos y minimalista, igual que ella. No había sensación de que una persona real viviera allí. Tu habitación está arriba, primera puerta a la izquierda. La mía está al lado. No me molestes a menos que sea una emergencia, dijo señalando. Asentí y subí mi única maleta con unos pocos cambios de ropa. La habitación era enorme, con un baño propio más grande que todo mi antiguo apartamento. Dejé la maleta en una esquina y me senté en la enorme cama, sintiéndome como en un sueño. Los días siguientes fueron inquietantemente silenciosos. Sarapina estaba ocupada, salía temprano y volvía tarde. Apenas nos veíamos. Cuando coincidíamos en la mesa, comíamos en silencio. No había conversación. Conseguí un nuevo trabajo como asistente de oficina en una pequeña empresa. Era menos estresante y pagaban un poco mejor. Pensé que estaba bien. Podíamos vivir nuestras vidas por separado en paz. Hasta que un día, trabajando hasta tarde, al llegar a casa me encontré con la asistente de Sarapina. Era una joven aguda que me saludó con una sonrisa amable. Leo, ¿has vuelto? Me sentí algo incómodo y solo asentí. La señorita Vance tuvo un evento esta noche. Bebió un poco de más, así que me pidieron que la trajera a casa, explicó mientras ayudaba a Sarapina a salir del coche tambaleándose. Ella se apoyaba en su asistente, con el rostro sonrojado y su mirada, normalmente fría, ahora borrosa. Era la primera vez que la veía así. Era diferente. Gracias por tu ayuda. Yo me encargo, dije tomando su brazo. Olía ligeramente a vino mezclado con su perfume habitual, fresco y elegante. De hecho, era agradable. La ayudé a subir. Su cuerpo era suave y ligero, muy distinto de la poderosa CEO que solía ser. Cuando la acosté en la cama, de repente agarró mi muñeca. Su mano estaba fría, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. No te vayas, murmuró con una voz cargada de algo parecido a desesperación. Me quedé paralizado, pensando que me había confundido con otra persona. Sarah, despierta. Soy Leo, dije suavemente. No abrió los ojos, solo apretó más fuerte, murmurando algo ininteligible. No tuve más opción que sentarme en el borde de la cama y esperar. Dormía inquieta, con el ceño fruncido. La miré. Sin maquillaje, parecía menos severa, casi dulce. Realmente era hermosa. Por un impulso extraño, estiré la mano para suavizar la preocupación de su frente. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar su piel, abrió los ojos de golpe. La frialdad había desaparecido, reemplazada por una emoción que no podía descifrar, posesiva, obsesiva. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo con una voz ronca pero inquietante. Su mirada me erizó la piel. Retiré la mano rápidamente. Nada parecías tener una pesadilla. Me miró unos segundos y una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que me provocó un escalofrío. Eres mi esposo, Leo Miller, dijo marcando cada palabra. Asentí. Lo sé.
Qué bueno que lo sepas. Soltó mi muñeca solo para rodear mi cuello y atraerme hacia ella. Su rostro quedó a centímetros del mío. Podía oler el vino en su aliento, sentir su calor. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué haces?, balbuceé. ¿Qué crees?, respondió con una mirada desafiante y algo más que hizo que todo mi cuerpo ardiera. Admito que Sarapina era cautivadora, especialmente en ese momento, pero aún me quedaba algo de sensatez. Estaba borracha. No podía aprovecharme. Estás borracha, deberías dormir, intenté apartarme, pero no me soltó. Leo, ¿te sientes mal por estar casado conmigo?, preguntó de repente. No, respondí de inmediato. Entonces, ¿por qué siempre me evitas?, insistió, mirándome como si quisiera ver mi alma. Me quedé sin palabras. Tenía razón. Había mantenido distancia. Nuestro matrimonio era una farsa. Yo, intenté explicar, pero me interrumpió. No hables, susurró, y luego me besó. Fue un beso torpe, con sabor a vino, pero intenso. Mi mente se quedó en blanco. Cuando reaccioné, me tenía atrapado en la cama, sus ojos ardían. Eres mío, solo mío, susurró en mi oído. No recuerdo mucho de esa noche. Solo sé que al amanecer desperté en su habitación y ella ya no estaba. Bajé. Estaba desayunando como si nada hubiera pasado. ¿Estás despierto? Ven a comer. Me senté frente a ella. El ambiente era incómodo. Sobre anoche, empecé. No pasó nada, cortó con tono plano. Me quedé mirándola. Pero no insistí. Comí en silencio. Después de eso, algo cambió. Sarapina dejó de llegar tan tarde. A veces incluso cocinaba, aunque lo hacía terrible, pero yo comía todo feliz. Su mirada también cambió, menos fría, más cálida. Incluso empezó a hablar conmigo. Pensé que tal vez podríamos ser una pareja normal. Hasta que llegó una nueva compañera, Jenny. Era alegre y muy amable conmigo. Una noche, trabajando tarde, me compró café helado. ¿Te ves cansado? Le di las gracias. Hablamos un poco. Me preguntó si estaba casado y dije que sí. Pareció sorprendida. Luego caminamos juntos un rato. Compró uvas y me las dio. Cuando llegué a casa, Sarapina estaba en el sofá, claramente molesta. ¿Ya volviste?, dijo. Sí. Puse las uvas en la mesa. Una colega me las dio. Ella no las tocó. ¿Con quién volviste caminando? Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? Solo una colega, respondí. ¿Una mujer? Sí. ¿Nombre? Jenny. No dijo nada, solo me miró con frialdad creciente. Me sentí muy incómodo y traté de escapar. Solo voy a subir a darme una ducha. Alto, dijo de repente, con una voz fría como el hielo. Me quedé paralizado y me giré para mirarla. ¿Por qué te compró uvas?, exigió. No fue nada, de verdad. Solo estábamos caminando, las vio y las compró. No es para tanto, dije. No es para tanto, se burló. Leo, ¿crees que soy tan fácil de engañar? No estoy intentando engañarte. Empecé a confundirme. Solo eran unas uvas. ¿Por qué reaccionaba así? ¿Qué te dijo esa mujer?, preguntó de nuevo, con un tono acusador. Solo hablamos de cosas del trabajo, respondí. ¿De verdad? Se levantó y caminó hacia mí paso a paso. Porque escuché que hablaron bastante tiempo, incluso se reían. Me quedé atónito. ¿Cómo podía saber eso? ¿Me estaba vigilando? Sarapina, ¿qué es esto?, fruncí el ceño, sintiendo cómo surgía un destello de enojo. ¿Qué es esto?, repitió, acortando la distancia entre nosotros, con los ojos llenos de una oscuridad aterradora. Leo, eres mi esposo, ¿crees que es apropiado caminar tan cerca de otra mujer y aceptar regalos de ella? Solo somos compañeros de trabajo. Estás exagerando, insistí. ¿Exagerando?
De repente me agarró del brazo. Déjame dejar esto claro. Eres mío. Me perteneces. No debes relacionarte con otras mujeres, ¿me oyes? Sus ojos daban miedo de verdad, como si quisiera devorarme entero. Me sorprendió ese lado suyo. Nunca la había visto así. Sarah, cálmate. Solo somos colegas, dije, intentando soltarme. ¿Calmarme? ¿Cómo puedo calmarme? Su voz se elevó con emoción. Cuando te veo con otra mujer, lo único que puedo pensar es en arrancarle los ojos para que nunca vuelva a mirarte. Sus palabras me provocaron un verdadero escalofrío de miedo. Esta mujer estaba completamente desquiciada. «Estás loca», grité sin pensar. Se quedó inmóvil, con un destello de dolor en los ojos antes de que fuera devorado por una obsesión pura. «Sí, lo estoy», dijo con una sonrisa inquietante. «Desde el momento en que decidí casarme contigo, me volví loca. Leo, no tienes permitido dejarme. No tienes permitido hablar con otras mujeres. Ni siquiera tienes permitido mirarlas. Si lo haces, no sé qué podría hacer», susurró en mi oído, con una voz que era una amenaza. Un nudo de angustia se formó en mi estómago. Casarme con ella podría haber sido la peor decisión de mi vida. Sarapina, esto fue un matrimonio por conveniencia. No puedes controlar mi vida así, dije. ¿Conveniencia? ¿Qué conveniencia?, preguntó como si hubiera contado un chiste. Desde el día en que firmamos esos papeles, te convertiste completamente en mío. No hay conveniencia. Solo existimos tú y yo. Me empujó sobre el sofá, presionando su cuerpo contra el mío. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo una ola de miedo. A ti, dijo, con los ojos encendidos por un fuego aterrador. Sus besos eran castigadores, una tormenta de ira y posesión. Eran bruscos y dolían. Luché, intentando apartarla. Me ignoró, besándome con más fuerza. Finalmente, cuando ya estaba demasiado agotado para seguir resistiendo, se detuvo, respirando con dificultad mientras me miraba desde arriba. Recuerda esto, Leo. Eres mío y nadie va a quitármelo. Sus ojos ardían con una posesividad inquietante. La miré, con una mezcla de rabia y miedo agitándose dentro de mí. Esta mujer no era solo una reina de hielo, era un monstruo. Al día siguiente en el trabajo, sentí una sensación de inquietud cuando vi a Jenny. Me saludó con su sonrisa habitual. Buenos días, Leo. Logré devolver una sonrisa débil y forzada y evité seguir conversando. Pasé todo el día evitándola deliberadamente, asegurándome de no tener ningún contacto con ella. Pero los problemas me encontraron de todos modos. Esa tarde, Jenny fue llamada de repente a Recursos Humanos y le dijeron que no cumplía con los estándares de la empresa. Fue despedida. Vino a verme llorando, diciendo que no tenía idea de que había hecho mal. Se me hundió el corazón. Sabía sin ninguna duda que Sarapina estaba detrás de esto. Lo siento, Jenny. No hay nada que pueda hacer, dije, sintiendo como la culpa me roía por dentro. Me miró con profunda decepción antes de darse la vuelta e irse. Me sentí enfermo. Cuando llegué a casa, Sarapina ya estaba allí. Estaba sentada en el sofá, leyendo un documento con tranquilidad. Ya llegaste, dijo, levantando la vista, con un tono indescifrable. La ignoré y empecé a subir las escaleras. Alto, volvió a llamar. Me detuve, pero no me giré. La despidieron, ¿estás molesto?, preguntó. Me giré bruscamente para mirarla. Sarapina, has ido demasiado lejos. Demasiado lejos, alzó una ceja. Solo estaba protegiendo mi propiedad. No soy tu propiedad, dije entre dientes. Eres mi esposo, corrigió, con una mirada firme y absoluta. No quería discutir con ella. Simplemente entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Durante los días siguientes estuvimos en una guerra fría. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como completos desconocidos, ignorando la existencia del otro. Estaba dividido. Por un lado, sus acciones eran extremas y aterradoras.
Por otro, había una parte de mí, una parte inexplicable, que sentía algo completamente distinto. Aproximadamente una semana después, la asistente de Sarapina pidió reunirse conmigo de repente. Se llamaba Becky y siempre parecía tan profesional y correcta. Nunca esperé que hiciera algo así. Me pidió vernos en una cafetería cerca de mi oficina. Leo, necesito hablar contigo de algo, dijo Becky, incómoda. ¿De qué se trata?, pregunté. Es sobre la señorita Vance, bajó la voz. La verdad es que la señorita Vance siempre ha estado enamorada de otra persona, su amor de la infancia, Grant Harrington. Su familia es muy poderosa y es una pareja perfecta para los Vance. La miré, atónito. ¿Qué era este nuevo drama? Estaban profundamente enamorados. De no haber sido por un malentendido, se habrían casado hace años, suspiró Becky. El señor Harrington acaba de regresar a la ciudad y ha estado intentando verla para empezar de nuevo. La miré sin decir nada. Leo, sé que eres una buena persona, dijo, con los ojos llenos de lástima. Pero tú y la señorita Vance no son adecuados el uno para el otro. Una mujer como ella necesita a alguien como el señor Harrington, alguien que pueda apoyarla en los negocios, no alguien como tú. Se quedó a medias, pero su significado era clarísimo. Me reí. ¿Y qué quieres que haga, divorciarme de Sarapina para que ellos tengan su final feliz? Becky asintió, algo avergonzada. Leo, sé que esto es injusto para ti, pero es mejor quitarse la venda de una vez. Si sigues con la señorita Vance, solo acabarás herido. El señor Harrington dijo que si aceptas el divorcio, está dispuesto a darte una gran suma de dinero, suficiente para asegurarte la vida. Casi me reí en voz alta. Este plan era tan cliché que parecía sacado de una mala telenovela. ¿Y crees que voy a aceptar eso?, pregunté. Leo, no seas tonto, suplicó Becky. Tú y la señorita Vance son de mundos distintos. Puede que ahora le intereses, una novedad, pero en cuanto el señor Harrington vuelva definitivamente a su vida, regresará con él. Gracias por la información, dije, poniéndome de pie. Pero creo que puedo manejar mis propios asuntos. Me fui sin decir nada más. Qué pérdida de tiempo. Era una completa idiota. Si me divorciaba, tendría derecho a la mitad de los bienes de mi esposa. ¿De verdad creía que no podía distinguir entre unos cuantos millones y una fortuna enorme? Todos estos villanos eran unos idiotas. Sabía que esto era obra de ese supuesto amor de la infancia, Grant. Intentaba que me retirara con elegancia. Era ridículo. Unos días después, Grant Harrington apareció en persona. Al igual que Sarapina, vestía ropa de diseñador, con un aspecto pulido y sofisticado, pero con un brillo arrogante en los ojos. Me estaba esperando fuera de mi edificio de oficinas. ¿Eres Leo Miller?, preguntó, mirándome de arriba a abajo con desprecio. Lo soy, ¿no? Y tú eres Grant Harrington, el amigo de la infancia de Sarapina. Quiero hablar contigo. No tengo nada que decirte, respondí. Te daré $5 millones para que te divorcies de ella. Lo dijo como si estuviera despachando a un mendigo, sacando un cheque y extendiéndomelo. Miré el cheque y sonreí. Señor Harrington, ¿de verdad cree que el dinero puede resolverlo todo?, pregunté. ¿Acaso no?, replicó con una ceja levantada. Alguien como tú nunca verá tanto dinero en toda su vida. Tómalo. Haz lo que quieras. Vive la vida que quieras, ¿no es mejor que estar casado con Sarapina? Mi relación con mi esposa no es asunto suyo. Le devolví el cheque. Y otra cosa, deje de acosarme o no le gustarán las consecuencias. No ponga a prueba mi paciencia. El rostro de Grant se oscureció. Leo, te lo advierto. Sarapina es mía. Será mejor que te apartes por tu cuenta o te arrepentirás. Tengo curiosidad por ver qué hará, dije, cansado de la conversación, y me fui. Sabía que no se rendiría fácilmente, pero no tenía miedo, ni un poco, porque sabía que Sarapina nunca me traicionaría. Ya habíamos cruzado todos los límites. Una mujer con un carácter posesivo así no iba a soltarme tan fácilmente.
Esa noche, le conté a Sarapina todo lo que había pasado. Cuando terminé, su rostro era una máscara de furia fría. Siento que hayas tenido que pasar por eso, dijo, mirándome con un arrepentimiento genuino en los ojos. Está bien, sonreí. No soy tan frágil. Me encargaré de Grant Harrington, afirmó Sarapina. No tienes que preocuparte. No estoy preocupado, dije, mirándola. Solo creo que son patéticos. Sarapina me miró y luego sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír tan libremente, tan feliz. Parecía una niña. ¿Qué es tan gracioso? Pregunté. Eres un idiota, dijo, acercándose y rodeándome con sus brazos. Pero me gusta. Una calidez se extendió por mi pecho y la abracé con fuerza. Sarah, dije, mirándola. A partir de ahora, nada de despedir a mis colegas. Está bien. Hizo una pausa y luego asintió. Está bien, y nada de hacer que me sigan, añadí. Volvió a asentir. Está bien, ¿eso significa que recibo una recompensa?, pregunté con una sonrisa pícara. Me miró, confundida. ¿Una recompensa por qué? No respondí. Simplemente la levanté en brazos y la llevé hacia el dormitorio. Soltó un pequeño jadeo, rodeando mi cuello con los brazos por instinto. Leo, ¿qué estás haciendo?, preguntó, sonrojándose. A ti, dije, repitiendo sus palabras de aquella otra noche. Su rostro se puso rojo brillante. Una vez en el dormitorio, la dejé caer sobre la cama y luego invertí los papeles, sujetándola debajo de mí. Esta vez, dije, mirándola directamente a los ojos, yo mando. Me miró, con un destello de sorpresa que pronto se transformó en una tímida anticipación. No dijo nada, solo asintió levemente. El resto de la noche no necesita descripción detallada. Digamos que ambos quedamos muy satisfechos. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome fantástico. Sarapina seguía profundamente dormida, sus largas pestañas proyectando suaves sombras sobre sus mejillas. Se veía tan tranquila y dulce que no pude resistirme a inclinarme y besarle la frente antes de levantarme de la cama en silencio. Para cuando tuve el desayuno listo, ella bajaba lentamente las escaleras, con un aire encantadoramente somnoliento. ¿Ya estás despierta? Ven a comer, dije con una sonrisa. Asintió, se sentó a la mesa y empezó a picar un sándwich. Es sábado. Deberíamos salir, sugerí. Alzó una ceja. ¿A dónde? No lo sé, solo pasear, ver una película, comer algo rico, dije como una pareja normal. Pareció pensarlo un momento y luego asintió. De acuerdo. Yo estaba eufórico. Después de desayunar, nos cambiamos y salimos. Elegí un cine acogedor y compré entradas para una película romántica. Durante la película, Sarapina estuvo callada, pero vi que sus ojos se humedecían un poco en las escenas emotivas. Disimuladamente tomé su mano. Se sobresaltó un segundo, pero no la retiró, en cambio, entrelazó sus dedos con los míos y apretó. Cuando salimos del cine, ya era la hora del almuerzo. Encontramos un restaurante agradable para comer. Apenas nos habíamos sentado cuando vi entrar a dos figuras familiares, Grant Harrington y Becky. Qué pequeño es el mundo. Ellos también nos vieron. Los ojos de Grant se iluminaron y enseguida condujo a Becky hacia nuestra mesa. Sarah, qué sorpresa verte aquí, dijo con una sonrisa deslumbrante, como si nada de lo desagradable anterior hubiera pasado. Sarapina frunció el ceño, pero no dijo nada. Becky, por su parte, me miró con una expresión herida, como si yo le hubiera hecho algo terrible. Leo, qué coincidencia, dijo tímidamente. Me reí para mis adentros. Estos dos payasos otra vez en lo mismo. Sí, qué coincidencia, respondí con sequedad. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no comemos juntos?, sugirió Grant. Y antes de que pudiéramos responder, arrastró a Becky al asiento frente a nosotros. La expresión de Sarapina se oscureció, con un destello de molestia en los ojos.
Le di una suave palmada en la mano debajo de la mesa, indicándole que se calmara y observara su pequeño espectáculo. Sarah, ¿cómo has estado? ¿Todo va bien en la empresa? Empezó Grant con charla trivial, su voz rebosante de falsa preocupación. Bien, respondió Sarapina con frialdad. Me alegra, pero si necesitas algo, tienes que decírmelo. Siempre estoy aquí para ayudar, dijo Grant, con los ojos llenos de lo que probablemente creía emoción profunda. No será necesario. Puedo manejarlo, lo cortó Sarapina sin dudar. La sonrisa de Grant vaciló un instante, pero se recuperó rápido. Luego me miró con provocación. Leo, oí que trabajas en una pequeña empresa, ¿cuál es tu salario? Lo suficiente para mantenerme. Sabía que solo intentaba rebajarme frente a Sarapina. Está bien, me las arreglo, dije con una sonrisa, negándome a caer en su provocación. Arreglártelas no es suficiente, intervino Becky de repente, con un tono lleno de lástima. Leo, no quiero ser grosera, pero un hombre necesita ambición, ¿cómo vas a hacer feliz a la señorita Vance? Mira al señor Harrington, es tan joven y ya dirige su propia empresa. Es mucho más exitoso que tú. Yo solo sonreí y no dije nada. Ese papel de amiga preocupada era tan evidente que dolía. El rostro de Sarapina se volvió más rígido y vi que su mano, apretando el tenedor, temblaba ligeramente. Sabía que estaba a punto de estallar. Becky, mi vida con mi esposo es asunto tuyo, dijo Sarapina con voz peligrosamente baja. Becky se sobresaltó y palideció al instante. Señorita Vance, no quise decir nada con eso. Solo me da pena verte conformarte. ¿Conformarme? Sarapina soltó una risa fría. ¿Desde cuándo tienes voz en mi vida? Becky estaba tan asustada que no podía hablar, sus ojos se llenaron de lágrimas como si ella fuera la víctima. Grant acudió rápido en su rescate. Sarah, no te enfades. Becky lo dijo con buena intención. No soporta verte en una mala situación. ¿Y qué mala situación es esa?, exigió Sarapina, con los ojos ardiendo de furia. Grant Harrington, te advierto, mantén a tu gente de decir tonterías frente a mi esposo y a mí otra vez, o te arrepentirás. Grant se quedó atónito ante su ferocidad. Se congeló un segundo y luego su propia ira se encendió. Sarah, solo intento cuidar de ti. No puedes ser feliz con él. Que yo sea feliz o no es asunto tuyo, dijo Sarapina, poniéndose de pie. Leo, nos vamos. Me levanté enseguida y la seguí. Sarah, espera, gritó Grant. Sarapina se detuvo y se giró, con una mirada tan fría que podría haber congelado la lava. Grant Harrington, a partir de hoy, mantente fuera de mi vista. Si no, me aseguraré de que tú y tu empresa paguen el precio. Dicho eso, tomó mi mano y me llevó sin darle otra oportunidad de hablar. En el coche, Sarapina aún estaba furiosa, mirando en silencio al frente. No te enfades, no valen la pena, dije tomando su mano. Ella se volvió hacia mí, con los ojos llenos de culpa. Lo siento. No quería que vieras eso. Está bien, sonreí. Como dije, son solo payasos. No valen nuestro tiempo. Asintió sin decir nada, pero apretó más mi mano. Supe entonces que Grant y Becky estaban a punto de pasar un muy mal rato. Y, en efecto, unos días después estalló la noticia, la empresa de Grant estaba bajo investigación por graves irregularidades financieras, su financiación se secó y enfrentaba la bancarrota. En cuanto a Becky, Sarapina la despidió por filtrar secretos corporativos y luego la demandó, se enfrentaba a prisión. Cuando oí la noticia, no me sorprendió en absoluto. Lo había sabido desde el principio, puedes molestar a cualquiera en el mundo, pero no haces enfadar a mi esposa peligrosamente posesiva. Cuando se enfada, no se anda con juegos. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Sarapina en el sofá revisando un expediente, con expresión neutra. Lo de Grant y Becky fue cosa tuya, ¿verdad?, pregunté. Alzó la mirada y asintió. Sí. No te andas con rodeos, dije con una leve sonrisa. Te hicieron enfadar, respondió, mirándome con una intensidad sorprendente.
Cualquiera que te haga enfadar pagará el precio. Un calor se extendió por mi pecho. Me acerqué, me senté a su lado y la abracé. Gracias. Estamos casados, susurró contra mi pecho. Si no te cubro la espalda, ¿quién lo hará? Le levanté la barbilla y besé su frente, con el corazón lleno de una felicidad profunda. Sarapina podía ser obsesiva y extrema, pero su devoción por mí era real y absoluta. Tener una esposa tan posesiva era, en realidad, bastante maravilloso. Después de eso, nadie volvió a molestarnos. La empresa de Grant quebró y él fue arrestado por delitos financieros. El destino de Becky no fue mucho mejor, perdió su carrera y quedó atrapada en batallas legales. Su futuro se veía sombrío, y el vínculo entre Sarapina y yo se fortalecía cada día. Poco a poco, ella fue dejando su coraza fría, volviéndose más cálida, más suave y más dependiente de mí. Por supuesto, su vena posesiva aún aparecía de vez en cuando. Una compañera de mi nuevo trabajo habló conmigo unos minutos de más un día, y al siguiente fue trasladada a una sucursal remota. Sabía que había sido obra de Sarapina. Y aunque una parte de mí sentía un leve remordimiento, otra parte más pequeña estaba secretamente complacida. Al menos significaba que le importaba mucho. Nuestra vida siguió siendo tranquila y feliz. Con el tiempo dejé mi trabajo y acepté un puesto cómodo y sin responsabilidades en la empresa de Sarapina. No tenía poder real, pero podía verla todos los días, y eso era más que suficiente. A su vez, Sarapina redujo sus eventos de networking y se aseguraba de estar en casa para cenar conmigo cada noche. Los fines de semana íbamos de compras, veíamos películas y paseábamos por el parque como cualquier pareja normal. A veces recordaba cuando nos casamos, como éramos extraños, torpes y distantes. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos así? Una noche salí de la ducha y encontré a Sarapina sentada en el borde de la cama, mirando fijamente nuestro certificado de matrimonio. ¿Qué estás mirando?, pregunté sentándome a su lado. Levantó la vista, con los ojos llenos de una luz suave y cálida. Nada. Es solo que todo me parece un poco increíble. ¿Qué es increíble?, pregunté. Que realmente me casé contigo, dijo con una leve sonrisa. Y lo aún más increíble es cuánto he llegado a amarte. Mi corazón dio un vuelco, como si lo hubiera golpeado un rayo. Era la primera vez que decía esas palabras. Me emocioné tanto que no pude hablar, solo la abracé con fuerza. Sarapina, yo también te amo, susurré en su oído. Me devolvió el abrazo, aferrándose con fuerza. Leo, prométeme que nunca me dejarás, dijo con la voz ligeramente temblorosa, como si tuviera miedo. Nunca te dejaré. Nunca, respondí con toda la sinceridad que tenía. Sabía que en el fondo temía ser abandonada. Pasaría el resto de mi vida protegiéndola, amándola y asegurándome de que nunca tuviera que sentir ese miedo otra vez. La noche avanzó. Sarapina ya dormía, con una respiración tranquila y regular. La observé y no pude evitar inclinarme y besar su mejilla. Casarse con una directora ejecutiva fría y posesiva suena como una historia de terror, pero solo yo conozco la verdad. Bajo ese exterior perfecto y helado se esconde el corazón más apasionado y leal que he conocido. Me alegra muchísimo haber dicho que sí aquel día, y aún más que ninguno de los dos se rindiera. El camino por delante es largo, pero sé que nada podrá separarnos, porque lo somos todo el uno para el otro. Somos la luz en la vida del otro. Pensando en esto, no pude evitar sonreír. Acerqué suavemente a Sarapina, cerré los ojos y me quedé dormido. Mañana sería otro día hermoso, y mi esposa perfecta y posesiva y yo lo afrontaríamos juntos, felices.